Bueno, para mí es un placer estar acá en Mérida, acompañado de José Gregorio Rojas, quien viene desde hace un tiempo desarrollando un contenido, digamos, informativo para los merideños, ¿verdad? Y que a veces escapa de Mérida y trasciende incluso las fronteras del estado y del país. Y pues he estado trabajando en un espacio para visibilizar actores de las regiones que se trazan la tarea diaria de irrumpir con creatividad, y pues yo los considero actores que hay que visibilizar y que muestran a una Venezuela que está haciendo cosas distintas, que está pensando diferente, que se está reinventando, que tiene una nueva actitud. Y yo quisiera preguntarte, Mérida, dame una pequeña impresión tuya sobre Mérida, sobre el proceso que está llevando, y quisiera saber un poco de cómo están haciendo los merideños con el uso de, por ejemplo, el dinero, las monedas, ¿no? El dólar, el peso, las criptomonedas. ¿Cómo hace el merideño para ese día a día? Muchísimas gracias por invitarme, Daniel. Y sí, bueno, yo creo que Mérida se ha reinventado. Mérida ha buscado en todos los espacios, lo vemos en la universidad, como a través incluso de la autogestión, como cada dirigente trata con empresas privadas, con sus propios aportes, con ayuda de los otros compañeros, poder hacer las cosas, porque tenemos esos espacios que nos sirven para dar un ejemplo simplemente, como los tenemos totalmente deteriorados, pero cada vez se hace más, cada vez se hace un curso privado y con eso compran bombillos, por ejemplo, o compran marcadores o lo que necesiten para dar las clases, porque era una de las dificultades que estábamos teniendo. Esa ha sido parte de la diversidad del merideño. Y con respecto a lo que me comentas de la moneda, pues el dólar, sin lugar a dudas, acá en el estado de Mérida ha sido uno de los principales y ha sido lo que ha ayudado realmente a que los negocios se puedan establecer. También el peso es usado como una moneda alternativa, y sí han surgido algunas alternativas de billeteras virtuales. Por ejemplo, varios negocios empezaron a usar Reserve cuando estaba funcionando también para cambiar a bolívares, que luego ya eso no fue tan funcional, pero vemos como actualmente también tenemos negocios que aceptan Binance, negocios que aceptan Zinli, por ejemplo, y ya van teniendo como más alternativas, porque sí es difícil lo del tema realmente de devolverle. Claro, por ejemplo. Menor. Y por ejemplo, está el tema del cambio. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo hace el comercio para entenderse desde el punto de vista del vuelto, por ejemplo, ¿no? Sí, es justamente eso, o sea, porque realmente lo del efectivo en bolívares prácticamente no existe. Tú vas a los negocios y no tienen para devolverte en efectivo. Hay personas que no les gusta mucho recibir bolívares, por ejemplo, con un pago móvil, entonces necesitan el que te devuelvan en dólares. Claro. Y ahí está, si tienes un billete alto, empieza a ser una problemática principal, y estas billeteras de cierta manera se transforman como en una alternativa realmente de toda esta situación. También se usa mucho el pago móvil en muchas partes del país, que bueno, en los buses. Tienes el tema del bolívar, que tiene la depreciación permanente, se deprecia prácticamente todos los días, ya va por más de 3.30, perdón, más de 33.30, y que pues mientras exista un bolívar que se deprecia, siempre va a haber una alternativa. Ahora, Mérida como estado turístico, vienen a visitarlo. ¿Cómo pagan? ¿Cómo hacen los prestadores de servicios para brindar eso ya es un servicio, el pago multimoneda, ¿sí? ¿Cómo hacen? Es que allí es donde viene una de las dificultades principales, o sea, incluso a varios comerciantes no les gusta dar los pocos dólares en sencillo que puedan tener, los billetes de 1, los billetes de 5, incluso los billetes de 10, porque saben que son escasos. Entonces, esa es una de las dificultades particulares que tienen algunos de los comerciantes. El tipo de alternativa pudiera ser en algunos casos, por ejemplo, regresar en Binance, las personas que a lo mejor tengan BOFA, que tengan este tipo de cuentas, pero también sabemos que no todos manejan exactamente las mismas alternativas. Por ejemplo, nosotros recibíamos, como periodistas, recibíamos pagos por Reserve. Era una de las alternativas que teníamos, pero no todo el tiempo nos aceptaban Reserve. Todos los negocios iban a tener esa alternativa que era la misma de nosotros, que a lo mejor no es la misma de todos los demás. Claro. Una última cosa sobre el tema de los bolívares, de las multimonedas, perdón. Correcto. Las criptomonedas, mencionaba que era también una alternativa. Se usan sistemas como Binance, y esto tiene hoy un nicho
o un espacio de Mérida? Sí, claro, hay muchísimos negocios que aceptan Binance, de hecho aceptan, o sea, el Binance no solamente, digamos, la transferencia en dólares, sino también en otro tipo de criptomonedas que pueda servir. Claro, es complicado porque no todo el mundo, a lo mejor en Mérida, entiende un poco de las criptomonedas o le puede dar miedo. Acá tuvimos el caso en Venezuela en general, pero en Mérida nosotros también tuvimos el caso de una plataforma que terminó estafando a varias personas. Entonces, no la voy a nombrar, pero tuvimos esa situación realmente y fue complicado. Entonces, eso empieza a generar miedo. Bueno, vivimos el fracaso del petro. Lo estamos viendo, ¿no? Correcto. Cómo esta estructura que se promovió desde el gobierno ha terminado en fracaso. Pero en el mundo, las criptomonedas han representado una opción a la economía, de ahorro, de inversiones. Es una realidad. Entonces, es bueno saber que en Mérida también existe la tendencia a ir a esa posibilidad de usar instrumentos, en este caso de blockchain, contrato inteligente, criptoactivos. Y bueno, esto es fundamentalmente lo que queremos mostrar al país, ¿no? Es cómo existe una realidad que está ocurriendo, pero que no todos pueden visualizar, y quisiéramos ofrecer estas propuestas, estas alternativas, estos hechos que están ocurriendo a muchas personas que quizá puedan ver esto como una oportunidad para replicar, para copiar, para hacer, ¿no? Exacto. Así que quizás lo que falta es información claro, para las personas. visibilizar en un país que está muy centralizado, en un país en donde hay una cantidad de información que todos los días nos llega por muchas partes, pero quizá no toda es útil y oportuna, ¿no? Entonces, creo que en la necesidad de visibilizar las experiencias y prácticas que están dando resultados. A mí me parece maravilloso que los merideños hayan adoptado esta cantidad de formas de pago, porque van a flexibilizar y mejorar la dinámica comercial, la economía, y esto pues creo que está teniendo un impacto positivo en la ciudad, en los municipios, en la producción del campo, en los agricultores. Estoy conversando con José Gregorio Rojas, quien yo lo conocí primero en redes sociales, ¿no? Me gustó mucho el formato que haces de comunicar las noticias, y vi que en TikTok tienes digamos, una comunidad importante, ¿no? De personas que te siguen. Y quisiera preguntarte, en esta sociedad de la infocracia, de la información, del régimen de la información, como diría mi filósofo actual favorito, Wing-Chun Han, ¿cómo llegaste a comprender esta forma de comunicar? ¿O qué te llevó a romper un poco el paradigma de la comunicación entendida tradicional? Mira, yo inicié en las redes como un reto. Hubo alguien que me dijo que no podía. Ajá. Y a partir de que me dijeron, mira, no vas a poder y nunca me vas a superar y nunca vas a llegar a tener 20,000 seguidores, yo dije, no, voy a llegar. Y empecé a ver cómo podíamos hacer la información, pero adaptados a la plataforma. No en el formato, por ejemplo, horizontal, que de repente servía para otras cosas, para la televisión tradicional, y no como una noticia presentada así, tal cual, digamos, estrictamente como una noticia, sino como que te estoy contando algo, que es realmente como para mí funcionaban las redes sociales del TikTok. Y a partir de eso empecé, lógicamente, ensayo y error, a hacer una prueba, esto funciona, esto le gusta a las personas, aquí me ven más, sí les interesa la noticia, pero contada de una manera un poco más relajada, por decirlo de alguna forma. Claro. Además que compites con un universo de información que está al mismo tiempo llegando a las personas, ¿no? Sí, pero logramos justamente ese objetivo, de una manera corta, en un minuto, contar noticias importantes, porque termina siendo desde un suceso hasta la parte política, lo que ocurre, mostrar en algunos casos el turismo, hasta cosas positivas también. Por otro lado, en este trabajo que haces diariamente, ¿cómo has percibido el fenómeno de la migración? Yo he podido escuchar de algunos municipios en donde se reúnen cientos de jóvenes personas y se van, incluso hacen la despedida.
Sí, correcto. Nos ocurre en Mérida y me ocurre incluso en mi propia familia, que se ha ido la mayoría a España, hasta por necesidades de salud, por ejemplo, como ocurrió con mi mamá, que lamentablemente sufre de metástasis, pero que se está recuperando muy positivamente en España. Y así lo hemos visto con amistades que se han ido a Europa, pero también muchísimas personas a Colombia, por ejemplo, a Chile, parte de mi familia también a Chile, parte de mis amistades a Chile, y hemos visto cómo pues toman ese tipo de alternativas también, viendo parte de lo que es la situación de Venezuela y de las dificultades propias que tenemos, los cortes eléctricos, justamente la parte económica, y todo este tipo de cosas pues ha llevado a muchos venezolanos a tomar la decisión de irse, y muchos de ellos cercanos a nosotros. ¿Tú crees que sea porque se acaba la esperanza, la expectativa? ¿Qué impulsa a un joven, según tu percepción, a irse del país? Sí, yo creo que existe en este momento un concepto de no se puede, de te vas a graduar pero luego no vas a tener buenas oportunidades, nunca vas a poder tener realmente una economía sensata, una economía ajustada, nunca vas a poder cumplir tus metas en ese sentido, y pues creen a lo mejor que la única alternativa para ellos en ese momento, según lo que ven y lo que escuchan y también lo que se encuentran en el día a día, pues es la opción de irse la mejor que pueden tener. Y tomando en cuenta la situación que vive familiar tan difícil, ¿qué hace que José Gregorio se quede? El compromiso de informar lo que he hecho, la carrera de 5 años que he tenido desde que inicié en los medios de comunicación a los 19 años, yo tengo 25, inicié más o menos a los 19, ya voy para 6 años en los medios a líneas generales, y el esfuerzo que hemos hecho, que sería dejarlo un poco en vano, dejarlo allí, porque yo le escuché una vez a un periodista de Táchira, por cierto, que nos dijo: yo aquí soy Freddy Villamizar, para citarlo justamente. Freddy Villamizar. Ajá, acá soy Freddy Villamizar, pero si yo cruzo la frontera ya no soy Freddy Villamizar, soy cualquier ciudadano. Y ese es parte de también uno de los miedos, por supuesto, que generan los periodistas, y el dejar de lado todo lo que ha sido este esfuerzo. Tú lo mencionabas en las redes sociales, por ejemplo, lo hemos hecho, ya son 2 años, por ejemplo, en TikTok, y además son 5 años en los medios de comunicación acá en Mérida, nacionales, donde hemos tenido la oportunidad también, y es dejar todo de lado y dejar ese compromiso que también adquieres en el momento en el que estudias, te gradúas, te formas, para eso de informar a los venezolanos. La familia tuya que se fue y las personas que conocen hoy tienen por delante un desafío en el lugar donde están. Correcto. Pero también tienen una responsabilidad con el país que están dejando, ¿no? Porque no dejan de ser venezolanos, no dejan de tener una ciudadanía. Y a mí me preocupa hoy, por ejemplo, que haya más de 7 millones de venezolanos fuera del país y que solamente un pequeño porcentaje, un número que no supera los 50.000 puedan votar, ¿no? ¿Qué opinión tendrías tú al respecto como un venezolano que, aun cuando está aquí, tiene familia fuera del país y que seguramente a quienes se le va a violar el derecho a elegir, ¿no? El destino de Venezuela, en el que todos somos responsables? Fíjate que una de las cosas que hemos conversado con ellos, tengo el caso de un tío que es gremialista de la salud, en el caso de él, y justamente hablábamos de las dificultades que tiene en los procesos de inscripción, el que él ha estado intentando motivar a las personas, en el caso de él en Chile, pero que no se ha dado el protocolo necesario para que se puedan inscribir, y es parte de la preocupación que existe. Mi abuela, que es la que yo le digo mamá, pero es mi abuela realmente, quien se encuentra en España, también preocupada de eso. Siempre mi familia en su momento fueron militantes de un partido político, y pues queda todavía eso de tengo la responsabilidad de votar, pero el proceso es lo que causa las dificultades. Bueno, esa creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, porque bueno, estar dentro no implica que hay que dejar de lado a los que se fueron, ¿no? Yo creo que seguimos compartiendo un país, una visión, y hay que hacer esfuerzos importantes porque ese proceso de registro que tiene que hacer el CNE, cumpliendo la Constitución CDI, hay que apostarle a esta necesidad, a esta urgencia, a esta obligación constitucional del CNE. Bueno, José Gregorio, para mí ha sido un gusto poder tenerte en este espacio que busca visibilizar a los actores de las regiones, y quisiera, para finalizar, que nos dieras los mecanismos para
ver tu contenido, contactarte, suscribirse y darle me gusta. Claro que sí, me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales, las más activas, Instagram, Kuwait para quienes están fuera del país, o en el caso también de TikTok, que es mi red principal, como José Rojas Prensa. En todas mis redes sociales, como José Rojas Prensa, me pueden seguir y por allí pueden estar atentos a toda la información que publicamos. Muchas gracias a José Gregorio Rojas, y nosotros vamos a seguir visibilizando la Venezuela profunda, los actores que día a día están en esta transformación y buscando las formas de reconstruir a Venezuela. Vamos a ir al campo, vamos a ir a los transportistas, vamos a ir a las amas de casa, vamos a ir a los estudiantes, a los emprendedores, a los empresarios, a la frontera. Vamos a estar en todas partes visibilizando esta gran Venezuela.